Vanessa estaba revisando las gavetas de mi hijo muerto como si fuera una carroñera. El sonido de los papeles siendo removidos con desesperación me revolvía el estómago mientras yo intentaba mantener la compostura en el funeral que acababa de terminar. Ella no sabía que yo ya conocía todo lo que buscaba. No sabía que Matías me había dejado una hacienda, 3 apartamentos y una cuenta bancaria con más de $200,000 solo a mi nombre. Y definitivamente no sabía que yo había decidido mantenerlo en secreto. El olor a rosas marchitas impregnaba toda la casa, mezclándose con el perfume barato que Vanessa había usado durante la ceremonia. Sus tacones resonaban contra el piso de madera mientras abría cada cajón de la habitación de Matías, buscando documentos, papeles, algo que le diera algún derecho sobre lo que él había dejado. Pero yo sabía la verdad. Una semana antes de morir, mi hijo me había visitado en secreto. Llegó pálido, demacrado por la enfermedad, pero con los ojos brillantes de determinación. Me entregó un sobresellado y me dijo con voz ronca pero firme que no lo abriera hasta después del funeral. Que no le dijera nada a nadie, especialmente a Vanessa. Mamá, me había susurrado aquella tarde lluviosa, ella no es quien tú crees que es. Cuando yo ya no esté, vas a ver su verdadero rostro. Pero quiero que sepas que tú vas a estar bien. Mejor que bien. En ese momento no entendí por qué, pero ahora, viendo cómo ella revolvía sus pertenencias como buitre hambriento, todo cobraba sentido. Mi hijo había sido más inteligente de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Me acerqué a la cocina, mis pasos silenciosos sobre las baldosas frías. El hervidor silbaba suavemente mientras preparaba té para los últimos visitantes que se quedaban consolándome. Mis manos, arrugadas pero firmes, temblaban ligeramente no por la edad, sino por la rabia contenida que me carcomía por dentro. La casa olía a tristeza y flores muertas. Los arreglos florales que habían enviado familiares y amigos comenzaban a marchitarse, sus pétalos cayendo sobre los muebles como lágrimas silenciosas. El silencio era interrumpido solo por los pasos desesperados de Vanessa arriba, revolviendo todo como si fuera su derecho a hacerlo. Vanessa apareció en la puerta de la cocina con el rostro congestionado de frustración. Su vestido negro se veía arrugado y su maquillaje comenzaba a correrse. No había encontrado lo que buscaba, y eso la estaba volviendo loca. Araceli, me dijo con esa voz falsa que usaba cuando quería algo de mí. Necesitamos hablar sobre los papeles de Matías. Sobre sus cuentas bancarias, sus propiedades. Como su esposa, tengo derecho a saber todo. La miré fijamente, sintiendo como el calor del té se extendía por mi pecho. Por fuera mantenía mi expresión de suegra doliente, pero por dentro sonreía. Si supiera lo que yo sabía, si supiera lo que tenía guardado en mi caja fuerte, se volvería completamente loca. No sé nada de eso, hijita, le mentí con la voz quebrada de una anciana desvalida. Matías nunca me contaba sus cosas de trabajo. Sus ojos se entrecerraron. No me creía, pero tampoco podía acusarme de estar mintiendo sin parecer cruel con una madre en duelo. El juego había comenzado, y ella no tenía idea de que ya había perdido. Durante las siguientes horas, observé su comportamiento mientras los invitados se despedían uno a uno. Vanessa fingía dolor, se limpiaba lágrimas inexistentes, abrazaba a la gente con una actuación que me daba náuseas. Pero yo la conocía. Había vivido con ella y Matías durante 2 años antes de que se mudaran a su propia casa, y había visto cómo lo trataba cuando pensaba que nadie miraba. Recordé aquella noche de diciembre cuando los escuché discutir. Vanessa le gritaba a Matías por no ganar suficiente dinero, por no comprarle las cosas que ella quería. Lo llamó mediocre, le dijo que se había casado con él esperando más. Mi hijo había salido de la casa caminando bajo la lluvia, y cuando regresó horas después, tenía los ojos rojos y el alma rota. Esa noche yo no dije nada. Pensé que era solo una pelea de matrimonio, algo que se resolvería con el tiempo. Qué equivocada estaba. El sonido de la lluvia comenzó a golpear contra las ventanas, creando una sinfonía melancólica que acompañaba perfectamente el ambiente. Los últimos invitados se despedían en la sala, sus voces susurrando condolencias vacías que se perdían en el aire espeso de la tarde. Vanessa regresó a la habitación de Matías, y yo la seguí discretamente. La observé desde el marco de la puerta mientras ella abría el armario, revisaba entre la ropa, movía libros y fotografías con una desesperación que rayaba en la locura. «Tiene que haber algo», murmuró entre dientes, sin darse cuenta de que yo la estaba observando.
Ese idiota no puede haberse llevado todos los secretos a la tumba. Sus palabras me atravesaron como dagas. ¿Idiota? ¿Le estaba diciendo idiota a mi hijo muerto? Mis puños se cerraron involuntariamente, y tuve que morderme la lengua para no explotar ahí mismo. Pero no. Tenía que ser paciente. Tenía que ser inteligente, como Matías me había enseñado. La venganza se sirve fría, y la mía estaba congelándose desde hacía exactamente una semana. Vanessa siguió revolviendo entre las pertenencias de mi hijo, tirando al suelo fotografías familiares, cartas que yo le había escrito cuando era niño, recuerdos que para ella no valían nada pero que para mí eran tesoros invaluables. Cada objeto que tocaba con sus manos codiciosas me enfurecía más. La vi abrir la última gaveta del escritorio y frotar su frente con desesperación. No había nada. Por supuesto que no había nada. Matías había sido cuidadoso, meticuloso. Él sabía exactamente lo que hacía cuando vino a visitarme aquella tarde. ¿Dónde están los papeles del banco?, me preguntó directamente, entrando a la cocina donde yo seguía preparándote mecánicamente. Tiene que haber algo. No es posible que no dejara nada escrito. Su máscara de viuda doliente comenzaba a caerse. Ya no fingía tristeza, solo mostraba impaciencia y codicia. Esto era exactamente lo que Matías había predicho que pasaría. Quizás en su oficina, le sugerí con voz temblorosa, interpretando perfectamente mi papel de anciana confundida. Él siempre trabajaba mucho, ¿sabes? Yo nunca entendí esas cosas de dinero. Vanessa salió de la casa como un huracán, seguramente rumbo a la oficina de Matías. Yo sabía que tampoco encontraría nada allí. Mi hijo había sido demasiado inteligente para dejar rastros donde ella pudiera encontrarlos. Por fin sola, caminé hasta mi habitación y abrí la caja fuerte que estaba escondida detrás de un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Allí estaba el sobre que Matías me había dado, junto con otros documentos que me había ido entregando durante sus últimas semanas de vida. Mis manos temblaron cuando toqué el papel. Adentro estaba todo: las escrituras de la hacienda que había heredado de su abuelo paterno, los títulos de los 3 apartamentos que había comprado en secreto durante los últimos años, y los papeles de una cuenta bancaria que ni siquiera yo sabía que existía. Pero lo que más me impactó fue la carta que había escrito para mí. Con su letra temblorosa pero firme, me explicaba todo. Me contaba cómo Vanessa lo había estado presionando para que cambiara su testamento, cómo le había sugerido que dejara todo a su nombre por si algo pasaba. Me revelaba conversaciones telefónicas que había escuchado, planes que ella tenía para cuando él muriera. «Mamá», decía la carta, «ella piensa que soy tonto, pero yo sé exactamente qué tipo de mujer es. Todo esto es tuyo. Siempre fue tuyo. Yo solo fui el administrador hasta que llegara el momento correcto. Úsalo bien, y sobre todo, no dejes que ella te manipule. Eres más fuerte de lo que crees». Al final de la carta había una postdata que me hizo llorar. «Cuando llegue el momento, vas a saber exactamente qué hacer. Confío en ti más que en nadie en este mundo». Vanessa regresó de la oficina 3 horas después con las manos vacías y el rostro descompuesto por la ira. La vi a través de la ventana de la cocina, caminando hacia la casa como una fiera enjaulada. Sus tacones golpeaban el pavimento con una violencia que resonaba hasta donde yo estaba sentada, fingiendo leer el periódico mientras bebía mi 3ª taza de té. Cuando entró, azotó la puerta con tanta fuerza que los marcos de las fotografías familiares temblaron en las paredes. Su respiración era agitada, y tenía esa mirada salvaje que yo había visto solo una vez antes, cuando Matías le había negado dinero para comprarse una cartera de $5,000. «No hay nada», murmuró entre dientes, «más para sí misma que para mí. No hay absolutamente nada en esa oficina». Como si hubiera limpiado todo antes de... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba hablando demasiado. Pero yo ya había captado la idea. Ella pensaba que Matías había escondido algo antes de morir, y tenía razón. Solo que no lo había escondido donde ella creía. «Ay, mijita», le dije con mi mejor voz de abuela preocupada, «ven acá, siéntate. Te ves muy alterada. Esto no puede ser bueno para tu salud». Vanessa me miró como si fuera una cucaracha que acababa de encontrar en su plato de comida. Durante 2 años había fingido respetarme, llamándome suegrita querida y abrazándome cuando Matías estaba presente. Pero ahora que él no estaba, su verdadera personalidad comenzaba a salir a la superficie. «Araceli, necesito que pienses muy bien», me dijo,
acercándose a mí con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería manipular a alguien. Matías tenía que tener ahorros. Tenía que tener propiedades. Un hombre no trabaja tanto durante tantos años para no dejar nada. Sus ojos brillaban con una codicia que me daba escalofríos. Era como si pudiera ver el dinero reflejado en sus pupilas, como si fuera lo único que importara en el mundo. Mi hijo acababa de ser enterrado hacía pocas horas, y ella ya estaba calculando cuánto podía obtener de su muerte. Mira, yo sé que tú eres una mujer inteligente, continuó, sentándose a mi lado y tomando mis manos con las suyas, frías como el hielo. Sé que Matías confiaba en ti más que en nadie. Si le dejó algo a alguien, tuvo que haberte dicho algo. La mentira salía de su boca con una facilidad que me asustaba. Vanessa nunca había pensado que yo fuera inteligente. Durante años me había tratado como una anciana inútil que no entendía nada del mundo moderno. Me había hecho sentir invisible en mi propia casa, me había excluido de conversaciones familiares, había rodado los ojos cada vez que yo trataba de participar en las decisiones. Recordé el día en que cumplí 68 años. Matías había organizado una pequeña celebración, nada elegante, solo nosotros tres y un pastel que yo misma había hecho porque Vanessa se había negado a ayudar. Durante toda la cena, ella estuvo hablando por teléfono, ignorando completamente que era mi cumpleaños. Cuando Matías le pidió que guardara el teléfono por respeto, ella le respondió que mi cumpleaños no era tan importante como sus cosas de trabajo. Mi hijo se disculpó conmigo esa noche, con lágrimas en los ojos. Me prometió que las cosas cambiarían, que él hablaría con ella. Pero yo sabía que no habría conversación que pudiera cambiar el corazón frío de esa mujer. Vanessa, cariño, le dije, apretando sus manos como si realmente creyera en su actuación. Ojalá pudiera ayudarte. Pero tú sabes cómo era Matías conmigo. Me trataba como si fuera de cristal, nunca me contaba sus preocupaciones para no angustiarme. Era mentira, por supuesto. Matías me contaba todo. Me había contado sobre sus inversiones, sobre los apartamentos que había comprado uno por uno durante los últimos 5 años, sobre la hacienda que había heredado del abuelo y que había mantenido en secreto porque sabía que Vanessa querría venderla inmediatamente. Me había contado también sobre las peleas constantes, sobre cómo ella le reprochaba no ser suficientemente ambicioso, no ganar suficiente dinero, no darle la vida que ella merecía. Me había contado sobre las amenazas sutiles, sobre cómo ella había comenzado a sugerir que tal vez sería mejor que él pusiera todas sus propiedades a nombre de los dos, por si algo pasaba. Pero algo tiene que haber, insistió Vanessa, levantándose y comenzando a caminar de un lado a otro de la cocina como un animal enjaulado. Un hombre no vive 35 años siendo tan responsable para no dejar nada a su familia. La palabra familia sonaba amarga en su boca. ¿Cuándo exactamente yo había dejado de ser familia para ella? ¿Cuándo había decidido que la única familia que importaba era ella misma? Tal vez deberíamos ir al banco mañana, sugirió, y yo pude ver las rueditas girando en su cabeza. Tal vez allí puedan decirnos algo. Como su esposa, tengo derecho a saber qué tenía. Asentí lentamente, como si la idea me pareciera sensata. Sí, tal vez eso sea buena idea, mijita. Aunque yo no entiendo mucho de esas cosas. Lo que Vanessa no sabía era que yo ya había estado en el banco la semana anterior, acompañada por Pablo, el abogado de confianza de Matías y amigo de la familia desde hacía más de 20 años. Pablo había sido quien había ayudado a mi hijo a estructurar todo legalmente, asegurándose de que cada documento estuviera perfectamente redactado y registrado. Su hijo fue muy específico en sus instrucciones, señor Araceli. Me había dicho Pablo esa tarde, mientras revisábamos los papeles en su oficina. Todo está a su nombre exclusivamente. La hacienda, los apartamentos, las cuentas bancarias. Vanessa no tiene ningún derecho legal sobre nada de esto. Pablo había conocido a Vanessa desde que se casó con Matías, y aunque nunca me había dicho nada directamente, yo sabía que él también había notado su verdadera naturaleza. Los abogados tienen un ojo especial para detectar a las personas codiciosas. ¿Y si ella trata de impugnar algo?, le había preguntado, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. No tiene bases legales para hacerlo, había respondido Pablo con seguridad. Su hijo fue muy inteligente. Se casó con ella bajo separación de bienes, y todo lo que adquirió lo registró antes del matrimonio o lo mantuvo completamente separado. Además, tenemos las grabaciones. Las grabaciones.
Esa había sido la idea más brillante de Matías. Durante los últimos 6 meses de su vida, había comenzado a grabar sus conversaciones con Vanessa usando una aplicación en su teléfono. No todas, solo las que sabía que serían importantes. Las peleas sobre dinero, las presiones para cambiar el testamento, las amenazas veladas, las manipulaciones emocionales. Cuando ella se entere de que no va a recibir nada, me había advertido Pablo, va a volverse peligrosa. Esté preparada para eso, señora Araceli. Las personas como Vanessa no aceptan la derrota fácilmente. Ahora, viéndola caminar por mi cocina como una loca, calculando mentalmente cuánto dinero podía obtener de la muerte de mi hijo, entendía perfectamente lo que Pablo había querido decir. Vanessa se detuvo frente al refrigerador y se quedó mirando las fotografías que tenía pegadas allí. Fotos de Matías cuando era niño, fotos de nosotros en vacaciones familiares, fotos de su graduación, de su boda. En todas las fotos familiares anteriores al matrimonio, él se veía genuinamente feliz. En las fotos posteriores, aunque sonreía, yo podía ver la tristeza en sus ojos. Estas fotos, dijo de repente, señalando una imagen de Matías con 5 años, abrazándome en el parque. Todas estas fotos van a tener que irse. Necesito redecorar esta casa completamente. Mis manos se congelaron alrededor de la taza de té. ¿Redecorar? ¿Qué quería decir con eso? Esta casa es muy vieja, muy anticuada, continuó, como si estuviera hablando sola. Con lo que vale el terreno en este barrio, podríamos conseguir un buen precio. O tal vez remodelarla completamente y venderla por más. Ahí estaba. La verdad desnuda y cruda. No habían pasado ni 6 horas desde el funeral de mi hijo, y ella ya estaba planeando vender mi casa. La casa donde Matías había crecido, donde había dado sus primeros pasos, donde había traído sus primeras novias, donde habíamos celebrado cada uno de sus cumpleaños hasta el día de su muerte. Vanessa, le dije con voz muy suave, esta es mi casa, querida. Se volteó hacia mí con una sonrisa que me heló la sangre. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos y que mostraba todos sus dientes como un depredador a punto de atacar a su presa. Ay, Araceli, me dijo con condescendencia, obviamente tú vas a vivir con nosotras. Bueno, conmigo ahora. No puedes quedarte sola a tu edad. No sería seguro. ¿Nosotras? ¿De qué estaba hablando? Verás, continuó, sentándose frente a mí y tomando nuevamente mis manos. He estado pensando en todo esto mientras estaba en la oficina. Tú necesitas cuidado. Yo necesito compañía. Podemos vender esta casa, usar ese dinero junto con lo que sea que Matías haya dejado, y comprar algo más pequeño, más moderno. Un apartamento cómodo donde las dos podamos empezar de nuevo. Las palabras de Vanessa resonaron en mi cabeza como campanadas fúnebres. ¿Un apartamento donde las dos pudiéramos empezar de nuevo? Ella pensaba que yo iba a vender mi casa, la casa donde había criado a mi hijo, para financiar su nueva vida de viuda rica. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que ella pudiera escucharlo. Pero mantuve mi expresión de anciana confundida, parpadeando lentamente como si estuviera procesando sus palabras con dificultad. Vender la casa, repetí con voz temblorosa. Pero Vanessa, querida, esta casa es todo lo que tengo. Aquí están todos mis recuerdos de Matías. Ella suspiró con exagerada paciencia, como si estuviera explicándole algo obvio a una niña pequeña. Ay, Araceli, los recuerdos están aquí, se tocó el pecho de manera teatral, no en las paredes. Además, piénsalo bien. Tú sola en esta casa tan grande, con tu artritis, tus problemas de presión. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie para ayudarte? Sus palabras estaban cargadas de una falsa preocupación que me daba náuseas. Durante 2 años, cuando vivieron conmigo, jamás había mostrado la menor preocupación por mi salud. Al contrario, se quejaba constantemente de mis achaques de vieja y le decía a Matías que era una carga tenerme en la casa. Recordé aquella mañana cuando me resbalé en el baño y me lastimé la espalda. Estuve en cama 3 días, y mientras Matías trabajaba, Vanessa no se acercó ni una sola vez a preguntarme si necesitaba algo. Cuando mi hijo llegaba por las noches y me encontraba sin haber comido en todo el día, ella simplemente se encogía de hombros y decía que pensaba que yo podía cuidarme sola. Además, continuó Vanessa, levantándose y caminando hacia la ventana, este barrio ya no es lo que era antes. Está lleno de jóvenes ruidosos, la delincuencia ha aumentado.
No es lugar para una mujer de tu edad. Mentira tras mentira. Este barrio era uno de los más seguros de la ciudad, y ella lo sabía perfectamente. Pero necesitaba justificaciones para convencerme de vender, y estaba dispuesta a inventar cualquier cosa. Mira, dijo, regresando a sentarse frente a mí con renovado entusiasmo, he visto algunos apartamentos muy bonitos en el centro. Modernos, con elevador, cerca del hospital por si necesitas atención médica. Y con lo que saquemos de esta casa, más lo que sea que Matías haya dejado, podríamos vivir muy cómodamente. Ahí estaba otra vez. Lo que sea que Matías haya dejado. Cada frase que salía de su boca giraba en torno al dinero que esperaba heredar. No había mencionado ni una sola vez que extrañaría a mi hijo, que lo amaba, que su ausencia le dolía. Solo hablaba de propiedades, ventas, apartamentos nuevos. No sé, mijita, le dije, frotándome las sienes como si me doliera la cabeza. Es mucho que pensar. Acabo de enterrar a mi hijo hace unas horas. Su rostro se endureció por una fracción de segundo antes de volver a componer su máscara de preocupación. Por supuesto, por supuesto. No hay prisa. Pero tampoco podemos dejar que las cosas se queden sin resolver por mucho tiempo. Los trámites legales, los bancos, todo eso requiere atención inmediata. Vanessa se levantó y comenzó a caminar por la sala, tocando objetos como si estuviera evaluando su valor. Se detuvo frente al piano que había sido de mi madre, pasó los dedos por su superficie pulida, y pude ver en sus ojos que ya estaba calculando cuánto podría valer en el mercado. Este piano debe valer una buena cantidad, comentó casualmente. Es una antiguaya, pero los coleccionistas pagan bien por estas cosas. Mis manos se cerraron en puños debajo de la mesa. Ese piano no era una antiguaya, era el instrumento donde mi madre me había enseñado a tocar cuando era niña, donde yo le había enseñado a Matías sus primeras notas musicales, donde le había compuesto una pequeña melodía para regalarme en mi cumpleaños número 50. También estos muebles, continuó, señalando el comedor de caoba que había pertenecido a mi abuela. Están pasados de moda, pero seguro alguien los compra. O podríamos donarlos y sacar una deducción de impuestos. Cada palabra era como una bofetada. Vanessa estaba catalogando mentalmente cada objeto de mi casa, planeando su destrucción como si fuera un remate de bienes usados. Esta mujer no tenía corazón, no tenía alma, no tenía la menor comprensión de lo que significaba el hogar, la familia, los recuerdos. En ese momento, el teléfono sonó. Era Raquel, mi hermana menor, llamando desde Guadalajara para saber cómo había estado el funeral. Mientras hablaba con ella, pude ver por el rabillo del ojo cómo Vanessa seguía inspeccionando la casa, tomando notas mentales de todo lo que consideraba valioso. ¿Cómo estás, hermana?, me preguntó Raquel con voz preocupada. ¿Necesitas que vaya a acompañarte unos días? No, no te preocupes, le respondí, manteniendo la voz calmada aunque por dentro hervía de rabia. Vanessa se está quedando conmigo. Me está cuidando muy bien. Desde donde estaba, Vanessa me sonrió y asintió, como aprobando mi respuesta. No tenía idea de que mi hermana conocía perfectamente su verdadera personalidad. Durante la boda de Matías, Raquel me había llevado aparte y me había advertido que esa mujer no le gustaba nada, que había algo falso en su forma de actuar. Esa niña no ama a tu hijo, me había dicho Raquel aquella noche. Lo está usando. Ten mucho cuidado, Araceli. Las mujeres como ella son peligrosas. Yo había defendido a Vanessa en ese momento, pensando que Raquel estaba siendo injusta. Qué ciega había sido. Qué ingenua. Después de colgar el teléfono, Vanessa regresó a la cocina con una expresión diferente. Más decidida, más agresiva. Como si hubiera tomado una decisión importante mientras yo hablaba. Araceli, necesitamos hablar en serio, me dijo, sentándose frente a mí y cruzando los brazos. Yo sé que tú sabes más de lo que dices. Su tono había cambiado completamente. Ya no era la nuera dulce y preocupada. Era directa, casi amenazante. La máscara finalmente se había caído por completo. No entiendo qué quieres decir, mijita, le respondí, manteniendo mi actuación de anciana confundida. Claro que entiendes, replicó con impaciencia. Matías era muy organizado, muy meticuloso. No hay forma de que haya muerto sin dejar instrucciones claras sobre sus bienes. Y si se las dejó a alguien, tuvo que habértelas dejado a ti.
Sus ojos brillaban con una intensidad que me asustaba. Era como si pudiera ver a través de mi actuación, como si supiera que yo estaba fingiendo ignorancia. Vanessa, yo... comencé a decir, pero ella me interrumpió bruscamente. «Basta», gritó, golpeando la mesa con la palma de la mano. Las tazas de té saltaron, y el estruendo resonó por toda la casa. «Basta de hacerte la tonta. Yo sé que tú sabes dónde está todo». Su verdadero rostro había emergido completamente. Ya no había dulzura, ni respeto, ni siquiera fingida preocupación. Solo codicia pura y desesperación. Esta era la mujer que mi hijo había tenido que soportar durante los últimos años de su vida, la mujer que lo había hecho sentir miserable y sin valor. «Mira, Araceli», me dijo, levantándose y caminando hacia mí con pasos lentos y deliberados, «podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Pero yo voy a conseguir lo que me corresponde. Yo fui la esposa de Matías. Yo cuidé de él durante su enfermedad. Yo tengo derecho a heredar sus bienes». Mentira tras mentira tras mentira. Vanessa no había cuidado a Matías durante su enfermedad. Había sido yo quien había estado con él en el hospital durante las noches interminables, quien le había preparado sus medicinas, quien le había dado aliento cuando el dolor era insoportable. Vanessa aparecía de vez en cuando, siempre perfectamente maquillada, siempre quejándose de lo deprimida que la ponía ver a su esposo tan enfermo. Yo no. Intenté hablar, pero ella siguió hablando como si no me hubiera escuchado. Además, continuó, con una sonrisa cruel, pensándolo bien, tú realmente necesitas supervisión. Una mujer de 70 años, viviendo sola, tomando tantas pastillas. Sería muy fácil que te confundieras, que tomaras una dosis incorrecta, o que te cayeras por las escaleras. Los accidentes pasan todo el tiempo a personas de tu edad. El mensaje era claro. No era una sugerencia, era una amenaza. Si yo no cooperaba voluntariamente, ella encontraría la forma de obligarme, o de eliminarme del panorama completamente. Mis manos temblaron, pero no de miedo, de rabia. Una rabia tan intensa que sentía como si me fuera a explotar el pecho. Esta mujer acababa de amenazar mi vida, en mi propia casa, el mismo día del funeral de mi hijo. Pero entonces recordé las palabras de Matías en su carta: cuando llegue el momento, vas a saber exactamente qué hacer. Y las palabras de Pablo: esté preparada. Las personas como Vanessa no aceptan la derrota fácilmente. El momento había llegado. Era hora de mostrarle a esta víbora que había subestimado gravemente a la anciana indefensa que pensaba que era. Tienes razón, le dije finalmente, levantándose lentamente de la silla. Los accidentes pasan todo el tiempo. Vanessa sonrió, pensando que había ganado, que me había intimidado exitosamente. No tenía idea de que acababa de firmar su propia sentencia. Sabía que entrarías en razón, me dijo con satisfacción. Mañana mismo vamos al banco, y después al abogado. Vamos a resolver todo esto rápidamente. Asentí lentamente, como si fuera una anciana derrotada que había aceptado su destino. Pero por dentro, estaba sonriendo. Mañana iba a ser un día muy interesante. Esa noche no pude dormir. No por miedo, sino por la anticipación de lo que vendría. Vanessa se había quedado en el cuarto de huéspedes, y yo podía escuchar sus pasos inquietos arriba, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Seguramente estaba calculando números, planeando su nueva vida financiera, imaginándose gastando el dinero que creía que pronto sería suyo. A las 3 de la madrugada, la escuché bajar a la cocina. Me quedé quieta en mi cama, fingiendo dormir, mientras ella revolvía en los cajones con el sigilo de una ladrona. El sonido de papeles siendo movidos llegaba hasta mi habitación. Estaba buscando algo, cualquier cosa que le diera una pista sobre las finanzas de Matías. Lo que no sabía era que yo había estado despierta toda la noche, no por nervios, sino organizando mentalmente cada paso de lo que haría al día siguiente. Pablo me había dado instrucciones muy específicas sobre cómo manejar la situación cuando llegara este momento. A las 6 de la mañana, bajé a la cocina como si fuera mi rutina normal. Vanessa estaba sentada en la mesa, bebiendo café y fingiendo leer el periódico. Tenía ojeras profundas y el cabello despeinado. Era obvio que ella tampoco había dormido. «Buenos días, mijita», le dije con mi voz más dulce. «¿Cómo dormiste?» «Muy bien», mintió, sin levantar la vista del periódico.
¿A qué hora abre el banco? Directa al grano. Ni siquiera se molestó en preguntar cómo había dormido yo, o si necesitaba ayuda para preparar el desayuno. Solo le importaba llegar al banco lo más pronto posible. A las 9, le respondí, sirviendo 2 tazas de café. Pero primero tengo que hacer una llamada. Sus ojos se alzaron inmediatamente, alertas como los de un halcón. ¿Una llamada? Sí, a Pablo, el abogado de Matías. Él me dijo que antes de ir al banco, necesitaba hablar conmigo sobre algunos documentos. Pude ver la tensión en sus hombros. La idea de involucrar a un abogado claramente no estaba en sus planes. Probablemente había esperado que pudiéramos ir al banco solas, donde ella podría manipular la situación más fácilmente. ¿Documentos? ¿Qué tipo de documentos?, preguntó, tratando de sonar casual pero fallando miserablemente. No lo sé exactamente, mentí. Algo sobre el testamento, creo. Matías había mencionado que tenía algunas cosas pendientes con Pablo. El rostro de Vanessa se puso pálido. La palabra testamento había caído como una bomba en la conversación. Durante todas sus búsquedas desesperadas, probablemente había esperado que no existiera un testamento formal, que todo se resolviera según las leyes de herencia matrimonial. Bueno, dijo finalmente, tratando de recuperar su compostura, supongo que es mejor resolver todo de una vez. Marqué el número de Pablo desde el teléfono de la cocina, asegurándome de que Vanessa pudiera escuchar toda la conversación. Pablo y yo habíamos planeado esta llamada la noche anterior. Pablo, buenos días, dije cuando él contestó. Soy Araceli. ¿Podríamos vernos hoy en tu oficina? Vanessa quiere ir al banco, pero creo que primero deberíamos revisar esos documentos que me mencionaste. Por supuesto, señora Araceli, respondió Pablo con su voz profesional. De hecho, es mejor que vengamos primero aquí. Hay algunas cosas importantes que necesitan saber ambas antes de hacer cualquier trámite bancario. Vanessa se había acercado tanto al teléfono que prácticamente estaba respirando sobre mi hombro. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su taza de café. ¿A las 10 está bien?, preguntó Pablo. Perfecto, respondí. Ahí estaremos. Cuando colgué, Vanessa me miraba con una expresión que no logré descifrar completamente. Era una mezcla de ansiedad, expectativa y algo que parecía sospecha. ¿Qué tipo de documentos crees que sean?, me preguntó, tratando de sonar despreocupada. No tengo idea, querida, le respondí, fingiendo la misma ignorancia que había mantenido durante todo este tiempo. Tú sabes que yo nunca entendí esas cosas legales. Pero por dentro, estaba sonriendo. Sabía exactamente qué documentos íbamos a revisar. El testamento completo de Matías, los títulos de propiedad de la hacienda y los apartamentos, los estados de cuenta bancarios, y sobre todo, las grabaciones que él había hecho durante los últimos meses. El viaje a la oficina de Pablo fue tenso y silencioso. Vanessa conducía mi auto con movimientos bruscos, frenando y acelerando de manera errática. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el volante, y podía ver gotas de sudor en su frente a pesar de que el aire acondicionado estaba encendido. La oficina de Pablo estaba ubicada en un edificio elegante del centro de la ciudad. Cuando llegamos, su secretaria nos hizo pasar inmediatamente a su despacho, donde él nos esperaba con una pila de documentos perfectamente organizados sobre su escritorio. Pablo era un hombre de 60 años, con cabello canoso y una presencia que imponía respeto inmediato. Había sido amigo de mi familia durante décadas, y conocía a Matías desde que era adolescente. También conocía muy bien a Vanessa, y aunque siempre había sido cortés con ella, yo sabía que no tenía una buena opinión de su carácter. Señoras, nos saludó formalmente. Por favor, tomen asiento. Tenemos varias cosas importantes que discutir. Vanessa se sentó en el borde de la silla, con la espalda rígida y las manos entrelazadas sobre su regazo. Yo me acomodé más relajadamente, porque sabía que todo lo que estaba por venir era exactamente lo que Matías había planeado. Antes que nada, comenzó Pablo, quiero expresarles mis más sinceras condolencias por la pérdida de Matías. Era un hombre excepcional, y su muerte es una gran pérdida para todos los que lo conocíamos. Vanessa asintió mecánicamente, pero yo pude ver que estaba impaciente por llegar a los aspectos financieros de la reunión. No le interesaban las condolencias ni los homenajes emocionales. Solo quería saber cuánto dinero iba a recibir. Ahora, continuó Pablo,
Abriendo una carpeta gruesa, vamos a revisar el testamento de Matías. Él fue muy específico en sus instrucciones, y quería asegurarse de que todo estuviera perfectamente claro. Vanessa se inclinó hacia adelante, y pude ver que contenía la respiración. Este era el momento que había estado esperando desde el funeral. El momento en que descubriría exactamente cuánto valdría la muerte de su esposo. Pablo comenzó a leer con voz clara y profesional. Yo, Matías Rivera López, en pleno uso de mis facultades mentales y sin presión de ningún tipo, declaro como mi última voluntad y testamento lo siguiente. La introducción legal parecía interminable para Vanessa, que se movía inquieta en su silla. Pero yo sabía que cada palabra había sido cuidadosamente elegida por Matías para proteger sus verdaderas intenciones. A mi esposa, Vanessa Morales de Rivera, leyó Pablo, y pude ver cómo ella se enderezó completamente. Le dejo la suma de $5,000 en efectivo, depositados en la cuenta número. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vanessa parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido correctamente lo que había escuchado. $5,000, repitió con voz apenas audible. Solo $5,000. Pablo asintió seriamente. Esa es la cantidad especificada en el testamento. Sí. El rostro de Vanessa comenzó a cambiar de color, pasando del blanco al rojo intenso. Sus manos se cerraron en puños, y pude ver las venas de su cuello hinchándose de ira. Eso es imposible, dijo entre dientes. Tiene que haber un error. Yo soy su esposa. Yo tengo derecho a la mitad de todo lo que él tenía. Pablo la miró con expresión profesional pero firme. Me temo que no, señora Vanessa. Su matrimonio se realizó bajo el régimen de separación de bienes, por petición específica suya en ese momento. Además, todos los bienes que Matías poseía los adquirió antes del matrimonio o los mantuvo completamente separados de los bienes matrimoniales. Recordé perfectamente esa conversación sobre el régimen matrimonial. Había sido idea de Vanessa insistir en la separación de bienes, porque en ese momento ella tenía deudas considerables que no quería que afectaran a Matías. Qué irónico que ahora esa misma decisión la estuviera perjudicando. Pero tiene que haber más, insistió Vanessa, con voz cada vez más desesperada. La casa, los apartamentos, las cuentas bancarias. ¿A quién se los dejó? Pablo me miró, y yo asentí casi imperceptiblemente. Era momento de la revelación completa. El resto de la herencia, continuó Pablo, incluyendo la hacienda familiar, 3 apartamentos en el centro de la ciudad, 2 cuentas bancarias con un total aproximado de $200,000, y todas las inversiones restantes, se las dejó completamente a su madre, la señora Araceli Rivera. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la oficina. Vanessa me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza, con los ojos tan abiertos que parecía que se le iban a salir de las órbitas. ¿Qué? Susurró finalmente. Todo a ella. La expresión en el rostro de Vanessa era algo que jamás voy a olvidar. Era como si hubiera visto un fantasma, como si el mundo entero se hubiera volteado de cabeza en cuestión de segundos. Su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua, sin poder articular palabra. Todo, confirmó Pablo con voz firme. La señora Araceli es la única heredera universal de todos los bienes de Matías, con excepción de los $5,000 que le corresponden a usted, señora Vanessa. Vanessa se levantó de la silla tan bruscamente que la hizo caer hacia atrás. El estruendo resonó por toda la oficina, pero ella ni siquiera se dio cuenta. Estaba completamente concentrada en procesar la información que acababa de recibir. Eso no puede ser legal, gritó, con voz cada vez más aguda. Yo soy su esposa. Estuve casada con él durante 5 años. 5 años de mi vida. Pablo mantuvo su compostura profesional, pero yo pude ver en sus ojos que ya había anticipado esta reacción. Señora Vanessa, le aseguro que todo está perfectamente legal. Su esposo tenía el derecho absoluto de disponer de sus bienes como considerara conveniente, especialmente bajo el régimen de separación de bienes bajo el cual se casaron. Pero él estaba enfermo, continuó gritando Vanessa, comenzando a caminar de un lado a otro de la oficina como una loca. Estaba bajo medicamentos. No estaba en sus cabales cuando hizo esto. Me temo que tengo que contradecirla, respondió Pablo calmadamente, abriendo otra carpeta. Tengo aquí los reportes médicos completos de Matías durante los últimos 6 meses de su vida.
En ningún momento los doctores reportaron algún deterioro en sus capacidades mentales. De hecho, específicamente solicité evaluaciones psicológicas para asegurarme de que estaba completamente competente al momento de redactar su testamento. La cara de Vanessa se puso roja como un tomate. Sus manos temblaban de rabia, y podía ver que estaba luchando por no explotar completamente. Además, continuó Pablo, Matías me pidió específicamente que grabara en video la firma de su testamento. Quería asegurarse de que no hubiera ninguna duda sobre su estado mental o la validez de sus decisiones. Vanessa se volteó hacia mí con una mirada llena de veneno. Tú, me señaló con el dedo acusadoramente. Tú sabías todo desde el principio. Por eso te hacías la tonta. Me estabas mintiendo. Me mantuve sentada tranquilamente, con las manos sobre mi regazo, mirándola con la misma expresión calmada que había mantenido durante todo este tiempo. No te mentí, Vanessa. Simplemente no te conté algo que no era asunto tuyo. Claro que era asunto mío, gritó, acercándose tanto a mi silla que pude oler su aliento agrio. Yo era su esposa. Tenía derecho a saber. Tenías derecho a saber lo que él considerara apropiado contarte, le respondí con voz firme pero serena. Y aparentemente, él consideró que no debía saber nada de esto. Las palabras cayeron sobre ella como baldazos de agua fría. Por primera vez desde que había comenzado su rabieta, se quedó completamente callada. Pude ver en sus ojos que estaba procesando la implicación completa de lo que acababa de escuchar. Su propio esposo no había confiado en ella lo suficiente como para contarle sobre su herencia. Su propio esposo había preferido mantenerla en la ignorancia completa sobre sus finanzas. Su propio esposo había elegido darle solo $5,000 mientras le dejaba una fortuna completa a su madre. Pero yo lo cuidé durante su enfermedad, balbuceó, con voz cada vez más débil. Yo estuve ahí para él. Era increíble cómo podía mentirse a sí misma tan descaradamente. Yo había sido quien había estado con Matías durante sus noches de dolor, quien había dormido en una silla junto a su cama de hospital, quien había sostenido su mano cuando los doctores daban noticias desalentadoras. ¿Lo cuidaste?, le pregunté, y por primera vez desde que había comenzado esta farsa, dejé que se escuchara un toque de dureza en mi voz. ¿Cuántas noches te quedaste en el hospital con él, Vanessa? Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Cuántas veces le preparaste sus medicinas? Continué. ¿Cuántas veces cancelaste tus planes para estar con él cuando se sentía mal? Yo trabajaba, murmuró débilmente. Tenía responsabilidades. Claro, respondí. Y él lo sabía. Por eso tomó las decisiones que tomó. Pablo intervino antes de que la conversación se volviera más tensa. Señora Vanessa, entiendo que esto es una sorpresa para usted, pero le aseguro que todo está en orden legal. Si desea impugnar el testamento, está en su derecho de hacerlo, pero debo advertirle que será muy difícil que tenga éxito. Por supuesto que voy a impugnarlo, gritó Vanessa, recuperando parte de su energía anterior. Esto es ridículo. Una manipulación. Seguramente ella lo convenció de hacer esto. Me temo que también tengo evidencia que contradice esa teoría, dijo Pablo, abriendo otra carpeta más gruesa. Matías me proporcionó grabaciones de audio de múltiples conversaciones que documentan claramente sus razones para tomar estas decisiones. El rostro de Vanessa se volvió ceniciento. Grabaciones. Sí, confirmó Pablo. Conversaciones donde se discuten temas financieros, presiones para cambiar testamentos anteriores y varias discusiones sobre la gestión de bienes familiares. Pude ver cómo Vanessa comenzaba a recordar conversaciones específicas. Su mente estaba corriendo, tratando de recordar exactamente qué había dicho y cuándo lo había dicho. La paranoia se estaba apoderando de ella. Eso es ilegal, tartamudeó. No se puede grabar a alguien sin su consentimiento. En realidad, sí se puede, respondió Pablo. En este estado, solo se necesita el consentimiento de una de las partes involucradas en la conversación. Matías tenía el derecho legal de grabar sus propias conversaciones. Vanessa se dejó caer en su silla, finalmente comprendiendo la magnitud de la situación. No solo había perdido la herencia que esperaba, sino que existía evidencia documentada de su comportamiento durante el matrimonio. ¿Puedo escuchar esas grabaciones?, preguntó con voz apenas audible. Pablo me miró.
Y yo asentí. Había llegado el momento de que Vanessa escuchara exactamente qué pensaba su difunto esposo sobre ella. Pablo conectó un pequeño reproductor de audio y presionó play. La voz de Matías llenó la oficina, clara y reconocible, aunque más débil de como yo la recordaba en sus días saludables. Pablo, necesito que entiendas mi situación completamente. Vanessa ha estado presionándome durante meses para que cambie mi testamento. Me dice constantemente que no es justo que mi madre herede la hacienda familiar, que como mi esposa ella tiene más derecho a esas propiedades. La voz se pausó, y luego continuó. Anoche me dijo textualmente que cuando yo muriera, lo primero que haría sería vender la hacienda para comprar un apartamento en Miami. Dijo que no pensaba desperdiciar su viudez cuidando propiedades viejas en México. Punto. Vanessa se había puesto completamente pálida. Esas habían sido sus palabras exactas. Y ahora estaba escuchando cómo su esposo moribundo las repetía para un abogado. La grabación continuó. También me preocupa cómo trata a mi madre. Ayer la escuché decirle a una amiga por teléfono que cuando yo muriera, iba a mandar a mi madre a un asilo porque no pensaba cargar con una anciana el resto de su vida. Punto. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Mi hijo había sabido exactamente qué tipo de mujer era Vanessa, y había tomado medidas para protegerme. Por todas estas razones, concluyó la voz de Matías en la grabación, he decidido dejarle a Vanessa solo una cantidad simbólica y asegurarme de que mi madre esté protegida financieramente por el resto de su vida. Cuando la grabación terminó, el silencio en la oficina era ensordecedor. Vanessa tenía la cabeza entre las manos, y sus hombros temblaban. No sabía si era de rabia, vergüenza, o una combinación de ambas. Hay más grabaciones, añadió Pablo suavemente. Pero creo que con esta es suficiente para entender las razones detrás de las decisiones de Matías. Vanessa levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos, pero no de tristeza. Era pura rabia lo que veía en ellos. Esto no se va a quedar así, me dijo con voz venenosa. Voy a luchar por lo que me corresponde. Voy a conseguir abogados, voy a impugnar cada documento, cada grabación, cada decisión. Se levantó bruscamente y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó hacia mí una última vez. Y tú, me señaló con el dedo, vas a lamentarte de haberme engañado. Nadie me toma el pelo y sale ileso. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe que hizo temblar las ventanas. Pablo y yo nos quedamos en silencio por unos momentos, procesando lo que acababa de suceder. ¿Está preocupada?, me preguntó Pablo finalmente. Sonreí por primera vez en días. Para nada. De hecho, creo que lo más interesante apenas está comenzando. Los siguientes 3 días fueron una montaña rusa emocional. Vanessa había desaparecido completamente después de la reunión con Pablo, llevándose todas sus pertenencias de mi casa mientras yo estaba en el mercado. No me dejó una nota, no se despidió, simplemente se esfumó como si nunca hubiera existido. Al principio sentí una paz extraña. Por primera vez en años, mi casa volvía a sentirse como mi hogar. No había tacones resonando agresivamente en el piso, no había suspiros dramáticos cada vez que yo hablaba, no había esa tensión constante en el aire que Vanessa llevaba consigo a donde fuera. Pero Pablo me había advertido que esto era solo la calma antes de la tormenta. Las personas como ella no se rinden fácilmente, me había dicho. Va a reagruparse y va a regresar con una estrategia diferente. Tenía razón. El 4.º día, recibí una llamada que cambió todo. Señora Araceli Rivera, preguntó una voz masculina formal al otro lado de la línea. Sí, soy yo, respondí, aunque algo en el tono de la voz me puso inmediatamente en alerta. Mi nombre es Isaías Mendoza, soy abogado. Represento a la señora Vanessa Morales en un caso relacionado con la herencia de su hijo Matías Rivera. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz calmada. ¿Y qué puedo hacer por usted, licenciado? Señora Rivera, mi clienta me ha informado que existen irregularidades graves en el testamento de su hijo. Hemos decidido proceder con una impugnación formal, alegando influencia indebida, coacción y posible deterioro mental del testador. Las palabras me golpearon como bofetadas. Vanessa realmente iba a cumplir su amenaza. Había conseguido un abogado y estaba dispuesta a pelear. Licenciado, le respondí, tratando de mantener mi voz firme, le sugiero que hable con el abogado Pablo Herrera.
Él tiene toda la documentación legal que demuestra que el testamento de mi hijo es completamente válido. Ya hemos revisado la documentación del licenciado Herrera, replicó Mendoza con tono condescendiente. Y francamente, encontramos varios puntos cuestionables. Las grabaciones de audio, por ejemplo, podrían haber sido manipuladas o tomadas fuera de contexto. Fuera de contexto, repetí, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. Además, continuó el abogado, mi clienta me ha informado que usted ejerció una influencia considerable sobre su hijo durante sus últimos meses de vida. Un hombre enfermo, deprimido, bajo medicamentos fuertes, fácilmente podría haber sido manipulado por una figura materna dominante. ¿Figura materna dominante? Yo. La mujer que durante 5 años había permitido que su nuera la tratara como una sirvienta en su propia casa. La mujer que había guardado silencio mientras veía a su hijo sufrir en un matrimonio tóxico. La mujer que jamás había interferido en las decisiones de su hijo adulto. Licenciado Mendoza, le dije, y esta vez no me molesté en esconder la dureza en mi voz, le sugiero que revise muy cuidadosamente los hechos antes de hacer acusaciones tan graves. Señora Rivera, mi clienta también me ha informado que usted la amenazó durante los días posteriores al funeral. Que le dijo textualmente que se arrepentiría de haber subestimado a la anciana indefensa. Punto. Mi sangre se heló. Esas palabras jamás habían salido de mi boca. Vanessa estaba inventando conversaciones completas, creando una narrativa donde yo era la villana y ella la víctima inocente. Eso es completamente falso, respondí firmemente. También tenemos testimonios de que usted impidió que mi clienta accediera a documentos importantes durante los días del funeral, manteniéndola deliberadamente desinformada sobre las finanzas de su esposo. Más mentiras. Vanessa había construido una versión completamente distorsionada de los eventos, pintándome como una manipuladora calculadora que había aprovechado la enfermedad de su hijo para robarle la herencia a su pobre nuera. Licenciado, creo que esta conversación ha llegado a su fin, le dije. Cualquier comunicación adicional debe hacerse a través de mi abogado, Pablo Herrera. Por supuesto, respondió Mendoza con un tono que sonaba casi triunfante. Pero antes de colgar, quiero informarle que también estamos investigando la posibilidad de presentar cargos criminales por fraude y manipulación de persona vulnerable. Colgué el teléfono con manos temblorosas. ¿Cargos criminales? Vanessa no solo quería impugnar el testamento, sino que también quería mandarme a la cárcel. Inmediatamente llamé a Pablo, quien me pidió que fuera a su oficina de inmediato. Cuando llegué, él ya había recibido los documentos oficiales de la impugnación. Es peor de lo que pensé, me dijo Pablo, revisando los papeles con expresión seria. No solo están impugnando el testamento, sino que también están alegando que usted cometió abuso de anciano contra su propio hijo. Abuso de anciano, repetí, incrédula. ¿Cómo pueden alegar eso? Dicen que usted ejerció control financiero indebido sobre Matías, que lo aisló de su esposa, y que se aprovechó de su condición mental deteriorada para manipularlo. Era surrealista. La mujer que había pasado los últimos 5 años siendo invisible en su propia familia, ahora era acusada de ser una manipuladora dominante y abusiva. Pablo, esto es ridículo. Tú conoces la verdad. Yo sí, pero un juez no nos conoce. Y Vanessa ha construido una narrativa muy convincente, especialmente porque ella encaja perfectamente en el papel de la viuda joven y desamparada, mientras que usted. No terminó la frase, pero entendí perfectamente. Yo encajaba en el estereotipo de la suegra controladora que no soporta perder la influencia sobre su hijo adulto. ¿Qué opciones tenemos?, le pregunté. Buenas noticias y malas noticias, respondió Pablo. Las malas noticias son que esto va a ser una batalla larga y costosa. Las buenas noticias son que Matías fue increíblemente meticuloso. No solo tenemos las grabaciones de audio, sino que también tenemos evidencia documental de todas sus decisiones financieras. Pablo abrió otra carpeta que no había visto antes. Resulta que su hijo llevaba un diario detallado durante los últimos 6 meses de su vida. Escribía sobre sus conversaciones con Vanessa, sobre sus preocupaciones por el futuro, sobre sus razones para cada decisión testamentaria. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Incluso enfermo y muriendo, mi hijo había estado pensando en protegerme. Pero hay algo más, continuó Pablo. Y esto es lo que realmente va a cambiar el juego. Sacó un sobresellado con el sello oficial de un banco.
Matías abrió una cuenta especial 3 meses antes de morir. Una cuenta que requería 2 firmas para cualquier transacción, la suya y la mía como su representante legal. ¿Para qué? Para documentar cada centavo que Vanessa gastaba durante su enfermedad. Resulta que ella tenía acceso a una tarjeta de crédito conectada a una de las cuentas de Matías, y él quería documentar exactamente en qué gastaba el dinero. Pablo me mostró los estados de cuenta. Durante los últimos 3 meses de vida de Matías, mientras él estaba luchando contra el cáncer, Vanessa había gastado más de $15,000 en ropa, spa treatments, cenas en restaurantes caros y viajes de fin de semana con amigas. Mire esta fecha, me señaló Pablo. Este cargo de $3,000 es del día que Matías tuvo su peor crisis en el hospital. Mientras usted estaba con él toda la noche, ella estaba en un spa resort. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que temí desmayarme. Mientras mi hijo agonizaba, mientras yo dormía en sillas incómodas del hospital y comía de máquinas expendedoras, su esposa se estaba dando masajes y tratamientos faciales con su dinero. Hay más, continuó Pablo. También tenemos registros de llamadas telefónicas. Resulta que Vanessa estuvo en contacto con un agente de bienes raíces durante las últimas 2 semanas de vida de Matías, preguntando sobre el valor de mercado de propiedades en el área. Estaba planeando vender antes de que él muriera, murmuré, más para mí misma que para Pablo. Exactamente. Y tenemos las grabaciones de esas llamadas también, porque Matías había puesto su teléfono bajo supervisión legal cuando comenzó a sospechar de sus intenciones. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sentí que teníamos una oportunidad real de ganar. Matías no solo había predicho el comportamiento de Vanessa, sino que había documentado meticulosamente cada aspecto de su codicia y sus manipulaciones. ¿Cuándo es la primera audiencia?, le pregunté. En 2 semanas, respondió Pablo. Pero antes de eso, voy a presentar una moción para desestimar el caso basándome en toda esta evidencia. Si el juez es razonable, esto podría terminar antes de que siquiera comience. Salí de la oficina de Pablo sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Vanessa había subestimado gravemente tanto a mi hijo como a mí. Pensó que podría intimidarme con amenazas legales y acusaciones falsas. Pero lo que no sabía era que mi hijo había sido 10 pasos más inteligente que ella, y que yo tenía 70 años de experiencia lidiando con personas difíciles. Esta guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde que había comenzado, yo sabía que íbamos a ganar. La guerra legal que siguió fue más intensa de lo que jamás había imaginado. Durante las siguientes 3 semanas, mi vida se convirtió en una sucesión constante de llamadas de abogados, citas en oficinas, y noches sin dormir revisando documentos que Pablo necesitaba que verificara. Vanessa había contratado no solo a Isaías Mendoza, sino a todo un equipo de abogados especializados en casos de herencia. Aparentemente había conseguido financiamiento de alguna parte, porque estos abogados no eran baratos. Pablo sospechaba que había pedido un préstamo contra la expectativa de ganar el caso, lo cual la hacía aún más desesperada y peligrosa. La primera audiencia fue una experiencia surrealista. Entrar a esa sala de tribunal y ver a Vanessa sentada al lado de sus abogados, vestida completamente de negro como si fuera la viuda afligida perfecta, me revolvió el estómago. Tenía el cabello recogido en un moño elegante, maquillaje sutil que la hacía ver vulnerable, y un collar de perlas que le daba un aire de dignidad maltratada. Cuando me vio entrar, me dirigió una mirada llena de veneno que me heló la sangre. Pero yo mantuve la cabeza en alto, caminé hasta mi lugar al lado de Pablo, y la miré directamente a los ojos sin pestañear. El juez era un hombre mayor, de unos 60 años, con cabello completamente blanco y expresión seria. Pablo me había advertido que este juez tenía fama de ser muy cuidadoso con casos de herencia, especialmente cuando involucraban acusaciones de manipulación de ancianos. Mendoza comenzó su presentación pintando un cuadro devastador de mí como una suegra manipuladora y controladora. Según su versión, yo había aprovechado la enfermedad de mi hijo para aislarlo de su esposa y convencerlo de cambiar su testamento en mi favor. Su señoría, decía Mendoza con voz dramática, estamos ante un caso clásico de abuso financiero de anciano. La señora Rivera se aprovechó de la condición vulnerable de su hijo enfermo para manipularlo y despojarlo de sus bienes, dejando a su viuda legítima prácticamente en la calle. Era increíble escuchar cómo distorsionaba cada hecho. Según él, mi presencia constante en el hospital durante la enfermedad de Matías no había sido amor maternal, sino control manipulador.
Mis años de silencio ante el maltrato de Vanessa no habían sido paciencia, sino planificación calculada. Cuando le tocó el turno a Pablo, se levantó con calma y comenzó a presentar la evidencia real. Primero mostró los documentos bancarios que demostraban los gastos excesivos de Vanessa durante la enfermedad de Matías. Su señoría, dijo Pablo, mientras el señor Rivera luchaba contra el cáncer, su esposa gastó más de $15,000 en tratamientos de spa, ropa de lujo y viajes recreativos. Estos gastos están documentados y fechados, mostrando un patrón de comportamiento que contradice completamente la imagen de esposa devota que la parte demandante quiere presentar. Pude ver cómo el rostro de Vanessa se ponía rojo cuando Pablo mostró los recibos uno por uno. Un tratamiento facial de $500 el día que Matías había tenido una crisis respiratoria. Un fin de semana en un resort de $1,200 mientras él estaba en cuidados intensivos. Pero lo que realmente cambió el ambiente en la sala fue cuando Pablo reprodujo las grabaciones de audio. La voz clara de Matías llenó el tribunal, explicando con detalle las presiones que había recibido de Vanessa para cambiar su testamento. Ella me dijo anoche que cuando yo muriera, lo primero que haría sería vender la hacienda familiar. Se escuchó la voz de mi hijo. Dijo que no pensaba desperdiciar su viudez cuidando propiedades viejas en México. Punto. El silencio en la sala era ensordecedor. Incluso el juez había dejado de tomar notas y estaba escuchando con atención completa. Pero la revelación más devastadora vino cuando Pablo presentó el diario que Matías había mantenido durante sus últimos meses. Pablo leyó varios pasajes en voz alta, y cada palabra era como una daga en el corazón de la defensa de Vanessa. 15 de marzo. Vanessa me preguntó otra vez sobre mi testamento. Le dije que ya tengo todo arreglado, pero ella insiste en que como mi esposa debería heredar todo. No entiende que la hacienda es patrimonio familiar que debe quedarse en la familia Rivera. 22 de marzo. Encontré a Vanessa hablando por teléfono con un agente de bienes raíces, preguntando sobre precios de propiedades en la zona. Cuando le pregunté por qué, me dijo que solo tenía curiosidad. Pero creo que está planeando algo. 3 de abril. Vanessa le dijo a mi madre que después de mi muerte, ella se haría cargo de organizar las cosas. El tono que usó me preocupa. Creo que mi madre no está segura conmigo. Cada entrada del diario pintaba un cuadro más claro de las verdaderas intenciones de Vanessa y de las preocupaciones crecientes de Matías sobre su comportamiento. Mendoza trató de objetar, alegando que las grabaciones podrían haber sido manipuladas y que el diario podría haber sido escrito bajo influencia de medicamentos, pero Pablo tenía respuestas para todo. Su señoría, tenemos análisis forenses de las grabaciones que confirman su autenticidad. También tenemos reportes médicos que muestran que el señor Rivera estaba completamente competente mentalmente hasta días antes de su muerte. Pero el golpe final vino cuando Pablo llamó a su primer testigo, el doctor Antonio Salinas, el oncólogo que había tratado a Matías durante sus últimos meses. El doctor Salinas era un hombre respetado en la comunidad médica, con más de 30 años de experiencia. Su testimonio fue devastador para el caso de Vanessa. El señor Rivera estaba completamente lucido hasta el final, testificó el doctor. Sus medicamentos para el dolor no afectaban su capacidad de tomar decisiones. De hecho, me comentó en varias ocasiones sus preocupaciones sobre el futuro bienestar de su madre. ¿El paciente alguna vez mencionó presiones relacionadas con sus decisiones financieras?, preguntó Pablo. Sí, respondió el doctor. En una ocasión me dijo que se sentía presionado por su esposa para hacer cambios en su testamento que no consideraba apropiados. Me pidió que documentara en su historia clínica que estaba mentalmente competente, porque temía que alguien pudiera cuestionar sus decisiones después de su muerte. La expresión en el rostro de Vanessa era de pánico absoluto. Su narrativa cuidadosamente construida se estaba desmoronando pieza por pieza. Mendoza intentó contraatacar llamando a testigos que hablarían sobre mi supuesto comportamiento dominante, pero los únicos que pudo conseguir fueron algunas vecinas que Berly me conocían y que solo pudieron decir que yo parecía muy apegada a mi hijo. El momento más dramático llegó cuando Pablo me llamó a testificar. Caminé hasta el estrado con las piernas temblorosas, pero determinada a decir la verdad. Pablo me guió a través de mi testimonio, preguntándome sobre mi relación con Matías, sobre mi experiencia viviendo con Vanessa, sobre las conversaciones que había tenido con mi hijo durante su enfermedad. Hablé sobre las noches que pasé en el hospital, sobre cómo Vanessa desaparecía cuando Matías se sentía peor, sobre las conversaciones donde mi hijo me expresaba sus preocupaciones sobre el futuro. Señora Rivera, me preguntó Pablo,
¿Alguna vez usted presionó a su hijo para que cambiara su testamento en su favor? Jamás, respondí con voz firme. Ni siquiera sabía que me había dejado algo hasta después del funeral. ¿Y por qué cree que su hijo tomó las decisiones que tomó? Me tomé un momento para mirar directamente a Vanessa antes de responder. Porque él conocía el corazón de las personas. Sabía quién lo amaba por lo que era, y quién lo veía como una oportunidad financiera. Mendoza intentó atacar mi testimonio durante el contrainterrogatorio, pero cada pregunta que me hacía solo servía para reforzar la evidencia que Pablo había presentado. No es cierto, señora Rivera, que usted siempre se opuso al matrimonio de su hijo con mi clienta. No, respondí honestamente. Al principio pensé que Vanessa era una buena mujer. Solo cambié de opinión cuando vi cómo lo trataba. Y no es cierto que usted influyó en su hijo para que mantuviera sus finanzas separadas de su esposa. No, esa fue decisión de Vanessa antes del matrimonio. Cada pregunta de Mendoza me daba la oportunidad de exponer más verdades sobre el comportamiento de Vanessa durante el matrimonio. Cuando terminó mi testimonio, pude ver en los ojos del juez que la verdad había quedado clara. Vanessa había perdido, y lo sabía. Pero lo que no esperaba era lo que pasaría después, cuando salimos del tribunal. Vanessa me estaba esperando en el estacionamiento, y la mirada en sus ojos me hizo saber que esta guerra estaba lejos de terminar. Esto no se acabó, vieja bruja, me susurró cuando pasé junto a ella. Si no puedo ganar legalmente, encontraré otra forma. Sus palabras me enviaron un escalofrío por la espalda. Pablo tenía razón. Las personas como Vanessa no aceptan la derrota fácilmente. Las amenazas de Vanessa en el estacionamiento del tribunal no eran solo palabras vacías. Durante las siguientes 2 semanas, mi vida se convirtió en una pesadilla de acoso constante. Todo comenzó con llamadas telefónicas a altas horas de la madrugada. El teléfono sonaba a las 2, 3, 4 de la mañana, y cuando contestaba, solo escuchaba respiración pesada antes de que colgaran. Al principio pensé que podrían ser llamadas equivocadas, pero cuando comenzaron a llegar cartas anónimas a mi buzón, supe que Vanessa había decidido librar una guerra psicológica contra mí. Las cartas eran crueles y detalladas. Me acusaban de ser una madre manipuladora que había destruido el matrimonio de su hijo. Decían que yo era una anciana patética que se aferraba a su hijo muerto porque no tenía vida propia. Algunas incluso contenían amenazas veladas sobre accidentes que podrían pasarle a mujeres ancianas que vivían solas. Pablo me aconsejó que documentara todo y que considerara instalar un sistema de seguridad en mi casa. Las personas desesperadas hacen cosas desesperadas, me había advertido. Y Vanessa definitivamente está desesperada. Tenía razón. Una noche, alrededor de las 11, escuché ruidos extraños en mi jardín trasero. Cuando miré por la ventana de mi habitación, vi una figura moviéndose entre los arbustos. Llamé inmediatamente a la policía, pero para cuando llegaron, quienquiera que hubiera estado allí ya se había ido. Sin embargo, a la mañana siguiente encontré evidencia de que alguien había estado fisgoneando. Las macetas de mi jardín estaban movidas, la tierra alrededor de las ventanas estaba pisoteada, y la puerta del cobertizo donde guardaba las herramientas de jardinería estaba ligeramente abierta. Lo más perturbador fue cuando encontré una fotografía vieja de Matías tirada en el suelo del jardín. Era una foto de cuando tenía 10 años, una que yo tenía enmarcada en mi sala. Alguien había entrado a mi casa, había robado esa fotografía, y la había dejado en el jardín como mensaje. El mensaje era claro: puedo entrar a tu casa cuando quiera. Esa misma tarde instalé un sistema de seguridad completo. Cámaras, alarmas, sensores de movimiento. La empresa de seguridad me aseguró que mi casa estaría completamente protegida, pero el daño psicológico ya estaba hecho. Ya no me sentía segura en mi propio hogar. Pero lo que realmente me quebró no fueron las llamadas nocturnas ni las cartas crueles. Fue lo que Vanessa le hizo a la tumba de Matías. Una mañana fui al cementerio, como hacía todos los martes, para cambiar las flores y limpiar la lápida. Cuando llegué, me encontré con una escena que me dejó sin aliento. Alguien había vandalizado completamente la tumba de mi hijo. Las flores que yo había puesto la semana anterior estaban arrancadas y esparcidas por todo el suelo. La lápida tenía grafiti escrito con marcador permanente: aquí yace un hijo manipulado por su madre. Las pequeñas decoraciones que yo había colocado con tanto amor estaban rotas y tiradas.
Pero lo más doloroso era una carta plastificada que habían dejado sobre la tumba. Era una carta de Matías obviamente falsa, escrita con letra que pretendía imitar la suya, donde supuestamente él me pedía perdón por haber traicionado a su esposa y me rogaba que hiciera lo correcto entregándole la herencia a Vanessa. Me desplomé sobre la tumba de mi hijo y lloré como no había llorado desde el día de su muerte. No era solo dolor, era rabia. Una rabia tan profunda y primitiva que sentí como si me fuera a consumir por completo. ¿Cómo se atrevía a profanar la tumba de mi hijo? ¿Cómo se atrevía a usar su memoria para torturarme? Esa mujer no tenía límites, no tenía dignidad, no tenía respeto ni siquiera por los muertos. Llamé inmediatamente a Pablo y a la policía. Las cámaras de seguridad del cementerio habían captado a una mujer llegando durante la madrugada, pero llevaba capucha y anteojos de sol, por lo que no se podía identificar claramente. Sin embargo, la estatura y la forma de caminar eran claramente las de Vanessa. «Ya es suficiente», me dijo Pablo cuando llegó al cementerio. «Vamos a solicitar una orden de restricción inmediatamente. Y vamos a presentar cargos por vandalismo, acoso y violación de sepultura». Pero yo sabía que una orden de restricción no iba a detener a Vanessa. Ella había cruzado una línea que no tenía retorno. Había atacado la memoria de mi hijo muerto, y eso era algo que jamás le iba a perdonar. Esa noche, sentada en mi casa rodeada de cámaras de seguridad y sistemas de alarma, tomé una decisión. Ya no iba a ser la víctima en esta historia. Ya no iba a permitir que Vanessa me intimidara o me torturara. Era hora de usar las armas que mi hijo me había dejado. Llamé a Pablo a las 7 de la mañana. «Quiero que presentemos una demanda contra Vanessa», le dije sin preámbulos. «¿Qué tipo de demanda?», me preguntó, todavía medio dormido. «Quiero demandarla por difamación, acoso, daños emocionales y cualquier otra cosa que se te ocurra. Quiero que sienta lo que se siente estar en el lado receptor de una batalla legal». Pablo se quedó callado por un momento. «Araceli, ¿estás segura? Eso va a escalar la situación considerablemente». «Pablo», le dije con una voz que no reconocía como mía, «esa mujer profanó la tumba de mi hijo. Escribió graffiti en su lápida. Si no hacemos algo drástico ahora, esto va a continuar hasta que una de las dos esté muerta». «Está bien», respondió Pablo finalmente. «Pero si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. Vamos a usar toda la artillería que tenemos». Durante los siguientes días, Pablo y yo trabajamos en construir el caso más sólido posible contra Vanessa. No solo por el vandalismo de la tumba, sino por todo el patrón de acoso que había establecido durante las últimas semanas. Pero Pablo tenía una sorpresa más para mí. Resulta que Matías no solo documentó el comportamiento de Vanessa durante su matrimonio, me dijo durante una de nuestras reuniones. También documentó algo más. Sacó una carpeta que no había visto antes. Su hijo contrató a un investigador privado durante sus últimos meses de vida. ¿Un investigador privado? Sí. Resulta que Vanessa no solo era codiciosa, sino que también era infiel. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Pablo me mostró fotografías y reportes detallados. Vanessa había estado teniendo una aventura con un hombre llamado Rafael durante los últimos 6 meses del matrimonio. Las fotos los mostraban entrando y saliendo de hoteles, besándose en restaurantes, comportándose como una pareja en múltiples ocasiones. Matías lo sabía todo, me explicó Pablo. Pero decidió no confrontarla porque no quería que el drama afectara sus últimos meses de vida. En lugar de eso, documentó todo para usarlo si era necesario después de su muerte. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque Matías me pidió específicamente que solo lo usara si Vanessa se volvía realmente peligrosa. Y después de lo que pasó en el cementerio, creo que hemos llegado a ese punto. Las fotografías me revolotearon el estómago, pero también me llenaron de una satisfacción extraña. Finalmente tenía evidencia concreta de que Vanessa no era la viuda devota que pretendía ser. Era una mentirosa, una manipuladora y una adúltera. ¿Qué hacemos con esto?, le pregunté. Lo usamos para destruir completamente su credibilidad, respondió Pablo con una sonrisa que no había visto antes. Si ella quiere guerra, le vamos a dar guerra. Pero lo que no esperábamos era lo que Vanessa haría cuando se enterara de que habíamos descubierto su aventura. Porque una mujer desesperada con secretos que proteger es capaz de hacer cualquier cosa. Y Vanessa estaba a punto de demostrar exactamente hasta dónde estaba dispuesta a llegar.
2 días después de que Pablo presentara la demanda contra Vanessa, incluyendo evidencia de su infidelidad, recibí una llamada que cambió todo. «Señora Rivera», dijo una voz femenina que no reconocí. «Habla la enfermera Patricia del Hospital General. Necesita venir inmediatamente. Su nuera Vanessa Morales está aquí, y está diciendo que usted la atacó físicamente». El mundo se detuvo a mi alrededor. «¿Qué?». Llegó hace 1 hora con heridas en los brazos y la cara. Dice que usted la confrontó en su apartamento y la agredió con un objeto contundente. La policía ya viene en camino. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Vanessa había dado el golpe final. Si yo no podía ser destruida legalmente, ella me destruiría criminalmente. Había llegado el momento de la batalla final. La llamada del hospital me dejó paralizada por unos segundos que se sintieron como horas. Vanessa había subido la apuesta de manera que jamás había imaginado. No solo estaba dispuesta a mentir sobre conversaciones o manipular testimonios, sino que ahora estaba dispuesta a lastimarse físicamente para incriminarme. Inmediatamente llamé a Pablo, quien me dijo que no fuera al hospital bajo ninguna circunstancia hasta que él llegara a mi casa. Si Vanessa realmente presentó una denuncia por agresión, usted podría ser arrestada en el momento que aparezca, me advirtió. Mientras esperaba a Pablo, mi mente corría tratando de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Vanessa se había lastimado a sí misma y le había dicho a los médicos que yo la había atacado. Era un nivel de manipulación y desesperación que superaba todo lo que había hecho antes. Pablo llegó a mi casa en menos de media hora, acompañado de un hombre que no conocía. Era alto, delgado, con cabello gris y una expresión seria que imponía respeto inmediato. «Araceli, él es el detective privado que Matías contrató», me explicó Pablo. «Su nombre es Antonio, y tiene información que va a cambiar todo». Antonio se sentó frente a mí con una carpeta gruesa en las manos. «Señora Rivera, durante los últimos 6 meses he estado documentando no solo las actividades de Vanessa, sino también sus patrones de comportamiento. Lo que está haciendo ahora no es su primera vez fingiendo ser víctima». Abrió la carpeta y me mostró reportes detallados. Hace 3 años, antes de conocer a su hijo, Vanessa presentó una demanda contra su empleador anterior alegando acoso sexual. La demanda fue desestimada cuando se descubrió que ella había fabricado evidencia y que realmente había sido despedida por robar dinero de la caja registradora. Hace 5 años, continuó Antonio, demandó a un exnovio por violencia doméstica. El caso también fue desestimado cuando se probó que las heridas que presentó como evidencia habían sido autoinfligidas. Mi sangre se heló. ¿Autoinfligidas? Sí. Vanessa tiene un patrón establecido de lastimarse a sí misma para crear narrativas donde ella es la víctima. Los médicos que examinaron sus heridas en el caso anterior notaron que los ángulos y la profundidad de los cortes eran consistentes con ser autoinfligidos. Pablo tomó la palabra. Por eso Matías contrató a Antonio. Había comenzado a sospechar que Vanessa era capaz de cualquier cosa, y quería protegerla a usted de exactamente lo que está pasando ahora. «¿Pero cómo vamos a probar que se lastimó a sí misma esta vez?», les pregunté. Antonio sonrió por primera vez desde que había llegado. «Porque tengo algo que Vanessa no sabe que tengo». Sacó un pequeño dispositivo de la carpeta. «Durante las últimas 3 semanas, desde que comenzó el acoso, he estado vigilando su apartamento. Tengo cámaras de seguridad escondidas que documentan todo lo que entra y sale de su edificio. Y tengo grabaciones de esta mañana que muestran a Vanessa saliendo de su apartamento completamente ilesa a las 9 de la mañana. Luego tengo grabaciones de ella regresando a las 10:30, entrando al edificio con las mismas ropas y sin ninguna herida visible». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Entonces tengo grabaciones de ella saliendo nuevamente a las 11:15, esta vez con vendajes en los brazos y marcas visibles en la cara. Entre las 10:30 y las 11:15, ella estuvo sola en su apartamento. No hay forma de que usted la haya atacado. El viaje al hospital fue tenso, pero también emocionante. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sentía que tenía control real sobre la situación. Vanessa había cometido un error fatal, y finalmente íbamos a poder demostrar su verdadera naturaleza ante todo el mundo. Cuando llegamos al hospital, la policía ya estaba allí tomando la declaración de Vanessa. Pablo se identificó como mi abogado y solicitó hablar con los oficiales encargados del caso.
Mi clienta no solo es inocente de los cargos presentados, les dijo Pablo a los policías, sino que tenemos evidencia de que la supuesta víctima se infligió las heridas a sí misma para presentar una denuncia falsa. Antonio se adelantó y mostró las grabaciones. Los oficiales estudiaron las imágenes cuidadosamente. Vanessa saliendo sin heridas, regresando sin heridas, y finalmente saliendo con vendajes evidentes. Entre las 10:30 y las 11:15, explicó Antonio, ella estuvo completamente sola en su apartamento. No hay registro de ninguna otra persona entrando o saliendo del edificio durante ese tiempo. Cuando los oficiales confrontaron a Vanessa con la evidencia, su historia se desmoronó completamente. Primero trató de cambiar su versión, luego alegó que las cámaras habían sido manipuladas, finalmente insistió en que había una conspiración en su contra. Señora Rivera, me dijo el oficial senior, no solo no va a ser arrestada, sino que vamos a presentar cargos contra la señora Morales por presentar una denuncia falsa. Pero el colapso final de Vanessa fue aún más espectacular. Cuando se dio cuenta de que había perdido completamente, que enfrentaba cargos criminales y que toda su reputación estaba destruida, hizo algo que reveló su verdadero carácter para siempre. Gritó en medio del hospital que yo era una bruja manipuladora que había envenenado a su esposo contra ella. Comenzó a amenazarme a voz en cuello, diciendo que encontraría la forma de hacer que pagara por arruinar su vida. Su máscara de víctima vulnerable se desintegró completamente, mostrando a la mujer venenosa y codiciosa que realmente era. Los oficiales tuvieron que esposarla cuando intentó atacarme físicamente en el pasillo del hospital. Mientras se la llevaban, seguía gritando amenazas e insultos que todos los presentes pudieron escuchar. 6 meses después, Vanessa fue condenada por presentar denuncias falsas, acoso, vandalismo de sepultura y múltiples cargos relacionados con su campaña de terror contra mí. El juez, impresionado por la evidencia abrumadora de su patrón de comportamiento manipulador, le dio la sentencia máxima permitida. Mientras tanto, yo comencé una nueva vida que jamás había imaginado posible. Con la herencia que Matías me había dejado, establecí una fundación para ayudar a viudas mayores que habían sido víctimas de abuso financiero o emocional. La hacienda familiar se convirtió en un refugio donde mujeres como yo podían encontrar paz, apoyo legal y la oportunidad de reconstruir sus vidas. También ayudé a docenas de familias que habían pasado por situaciones similares, proporcionándoles recursos legales y emocionales para enfrentar a quienes los habían manipulado o abusado. Pablo se convirtió no solo en mi abogado, sino en un querido amigo que me ayudó a navegar mi nueva realidad. Antonio siguió trabajando conmigo, documentando casos de abuso y ayudando a otras víctimas a encontrar justicia. La tumba de Matías fue restaurada completamente, y ahora está rodeada de un hermoso jardín que mantengo personalmente. Cada martes voy a visitarlo, y le cuento sobre las vidas que hemos cambiado, sobre las mujeres que hemos ayudado, sobre cómo su último acto de amor hacia mí se multiplicó en bendiciones para tantas otras. Vanessa nunca volvió a contactarme. Escuché que después de cumplir su sentencia, se mudó a otro estado, donde probablemente está buscando a su próxima víctima. Pero eso ya no es mi problema. Ahora, a los 72 años, finalmente entiendo lo que Matías quiso decir en su carta cuando escribió que yo era más fuerte de lo que creía. No necesitaba que nadie me rescatara o me protegiera. Solo necesitaba la oportunidad de mostrar de qué estaba hecha. Hay momentos en la vida cuando el universo nos pone pruebas que parecen imposibles de superar. Pero también nos da las herramientas exactas que necesitamos para no solo sobrevivir, sino para florecer de maneras que jamás imaginamos. Mi hijo me conocía mejor que yo misma. Sabía que cuando llegara el momento, yo encontraría la fuerza para proteger no solo su legado, sino para transformar mi dolor en propósito. Cada vez que una mujer llega a nuestra fundación, rota y asustada, sintiéndose invisible e indefensa, le digo lo mismo que ahora les digo a ustedes. Nunca subestimen el poder de una mujer que ha decidido que ya es suficiente. Porque cuando finalmente nos cansamos de ser víctimas, nos convertimos en algo mucho más peligroso para quienes nos han subestimado. Nos convertimos en mujeres libres.